Bueno, compis, pues mirad, aquí tenemos a nuestro pequeñito Jota, que viene a desearnos a todos un feliz día de la amistad y del amor. Para ello viene también acompañado de unas flechas, como no, de corazones súper bonitas. Y bueno, pues él dice que porque siendo pequeñito tiene que ser el día de los enamorados, que también él está enamorado de todas vosotras y por qué no puede celebrarlo. Por lo tanto, vamos a hacer que él sea feliz. Mirad, Jota viene con un corazoncito, un pañal con corazones, unas alas súper chulas y viene también con un corazón en el culete, aunque él dice que eso mejor nos enseña, ¿vale? No quiere tampoco que se le vea mucho, vamos a taparlo, es que es muy vergonzoso este pequeñajo. Bueno, pues mirad, este es el proyecto de hoy. Os invito a que lo hagáis. Solamente vamos a coser las puntadas decorativas de las alitas. El resto va todo pegado. Súper rápido, fácil, sencillo y como siempre al alcance de todas vosotras. Vamos a hacer este pequeñito, vamos a celebrar el día de la amistad, el día del amor y sobre todo con alguien tan bonito y tan dulce como es en esta ocasión nuestro pequeño Jota, del cual estoy completamente enamorada, no me digáis que no es una preciosidad. Bueno, compis, os dejo todos los patrones como siempre en mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo, y ya sabéis, completamente gratis. Vamos a hacer este pequeño en un momento y vamos a disfrutar todas de este día, de este mes tan bonito como es el mes de febrero, el mes del amor y de la amistad. Vamos con el vídeo, compis. Bueno, compis, pues venga, vamos a empezar a hacer este cupido súper bonito. Vamos a poner a nuestro Jota, vamos, que se lo van a comer, se lo van a rifar las niñas. Mirad, vamos a utilizar hoy fieltro en rojo y en blanco. Y vamos a ver si hacemos una composición bonita. Y vamos a intentar no dar ni un solo punto, vamos a hacerlo todo del tirón. Mirad, nos vamos a tomar los patrones porque quiero explicaros cómo son. Este es el pañal. Yo he hecho aquí un pequeño esbozo y así os lo voy a dejar porque este es el tamaño real del folio. No tengo más para poner, entonces tenemos que añadirle. Os lo explico con calma y con paciencia. Mirad, primero vamos a coger nuestra tijera de corte. Aquí le vamos a hacer un poquito más. Estoy viendo que vamos a hacer aquí un poquito más ancho. Bueno, vamos a cortar por aquí. Este es el pañal. Nos faltan 5 centímetros y 5 centímetros, más 5 centímetros y 5 centímetros que se lo daremos en el fieltro. Voy a quitar esto de aquí, que vayamos viéndolo todo con calma y bien visto. Mirad, yo voy a colocar esto aquí y voy a darle 5 centímetros a cada lado. Suponiendo que yo lo dejo aquí, a ver si me da así. Bueno, pues mirad, aquí le voy a marcar yo los 5 centímetros que me faltan. Igual que aquí, también lo voy a marcar 5. Y aquí también. Y de la misma forma. Bueno, como ya veo que sí que tengo suficiente, vamos a marcar nuestro patrón. Tenemos espalda y delantero. La espalda es más grande que la parte del delantero, porque quiero que se le vea el ombliguillo por la parte de delante. Bueno, pues he rectificado un poquito el patrón. Le he puesto la parte de atrás algo más pequeña
pero todo está ya rectificado en el patrón que os voy a dejar, ¿vale? Lo único es eso, que después de tenerlo hecho, pues ya sabéis que muchas veces en el papel nos marca unas medidas y después cuando lo pasamos al tejido estira de una manera o de otra y lo que hace es que encoge o no, o da de sí, o se adapta o no se adapta. Es igual, yo os voy a dejar el patrón exactamente igual. Aquí tengo ya mi patrón sacado y ahora vamos a sacar lo siguiente, que van a ser los corazones. Mirad, yo tengo aquí sacados unos patrones de unos corazones y bueno, también he sacado una flecha. Los corazones los he sacado en diferentes tamaños. Vamos a jugar con ellos. Reservamos la flecha para luego. Mirad, vamos a tomar como referencia el culillo de este pañal. Voy a quitar todo esto, así lo vemos mucho mejor. Mirad, vamos a tomar como referencia la medida de la parte trasera del culete y vamos a ponerle un corazón. Quizá este sea el tamaño más adecuado. Vamos a recortarlo y vamos a hacerlo de esta forma. Yo los he dibujado así tal cual. Vosotros podéis hacer el dibujo que más os guste. Mirad, vamos a tomarlo así por la mitad y vamos a cortar. Lo ponemos en el centro, ¿veis? Y yo pienso que esto le quedaría bonito. Este le vamos a pasar en fieltro rojo. Si queréis podéis hacer, en vez de fieltro, podéis utilizar goma eva para los corazoncitos. Para la parte del pañal os recomiendo pues algún tejido de algodón o coralina, fieltro, lo que tengáis. Mirad, ¿veis? Así nos va a quedar por la parte de atrás. Yo creo que bastante gracioso. Vamos a buscarle ahora, porque yo quería hacerle aquí un par de corazones pequeñitos. Por eso os decía que había sacado diferentes tamaños. Voy a recortar este, porque solo voy a darle un pequeño toque. Irían aquí. Vamos a sacar dos en color rojo también, fieltro rojo. Así nos va a quedar, aunque va tomando forma. Súper chulo, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando, que esto va rápido, rápido. La verdad es que va en un momento. Se hace súper rápido, súper bonito. Voy a darle un poquito de forma aquí, que como veis es mordido con la tijera. A eso se llama morder, a estos picos tan feos que salen. Voy a igualarlo todo y ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, pues tenemos preparado el pañal. Vamos a hacer ahora las flechas. Yo he cogido estos dos palitos de brocheta. Son de los más delgaditos que tenía por aquí por el taller, pero la medida del grosor es el que vosotros decidáis. Voy a hacerle este corazón, que creo que este tamaño va idóneo para la flecha. Y también voy a hacer igual, voy a doblarlo así a la mitad, porque así me aseguro que las dos partes me salgan iguales. Como los voy a ir dibujando ahí un poco a mi aire. ¿Veis? Yo he calculado más o menos que sería así, como me quedaría, de este tamaño, que creo que está bastante bien para un bebé tan pequeño. De estos vamos a cortar 4, porque le vamos a pegar por los dos lados. Entonces vamos a marcarlos y a recortarlos. Todo esto sin margen de costura, porque todo va a ir pegado. El fieltro, lo bueno que tiene es que no se deshilacha y nos permite jugar con ese tejido, vamos, a todo lo que nos propongamos. Bueno, pues ya tenemos también estas 4 piezas. Vamos a hacer la parte de arriba de la flecha. Yo había calculado este tamaño, pero ya os he dicho que lo encuentro un poquito grande. Voy a hacerlo algo más pequeño. Entonces, veis, he dibujado más o menos lo que es una flecha. Ahora voy a dividirlo por la mitad. Ya sabéis que así nos aseguramos que nos queden las dos partes iguales. Y ahora voy a recortar la medida que yo creo.
Si lo sigo viendo grande, pues vuelvo otra vez a recortar y ya está. Bueno, pues mirad, yo creo que así queda bastante bien. Este le vamos a pasar igual 4 veces a fieltro rojo. Bien, pues ya tenemos las flechas y el pañal. Ahora vamos a hacer las alas. Yo he dibujado aquí un ala. Es fácil de dibujar porque ya sabéis que si sacamos nuestros patrones todo nos irá genial. Mirad, solamente es yo aquí le he puesto una medida de lo que he calculado más o menos para este pequeño, de unos 3 centímetros, casi 3 centímetros y medio de altura, y una anchura de ala de unos 20 y algo, me parece que le puse 12 y 12, 24 centímetros. Y bueno, pues sobre eso, la altura y la anchura que yo quería, he dibujado esta especie de ala. Como veis, es muy irregular, pero cada una saca el dibujo que más le guste. Yo he decidido este porque ya os digo que es súper fácil de hacer y así todas podríamos tenerlo de forma fácil y rápida. Recortamos en papel doble porque esta es la mitad del ala. Lo voy a coser, la voy a hacer las dos iguales y digamos que unidas en la parte del centro. Nos quedaría así, ¿veis? Súper chula. Ahora le vamos a pasar a fieltro blanco y lo vamos a pasar 2 veces. Entonces vamos a tomar nuestro fieltro a la mitad. Yo voy a poner esta parte de dentro por el derecho, que me gusta más, y vamos a sacar directamente nuestras 2 alitas. Para hacerlo, como estamos haciendo algo súper fácil y rápido, no vamos a coser y dar la vuelta, porque todo esto tiene que llevar muchos piquetes y demás. Entonces lo vamos a hacer súper fácil. Mirad, vamos a unir de esta forma, vamos a cortar nuestras alas. Vamos a poner un par de alfileres para que no se nos mueva. Y vamos a recortar sin margen de costura. Vamos a recortar este ala. Ahora, para evitar que se nos mueva, le vamos a dar aquí unos cuantos alfileres. Vamos a colocarle alfilerillos, porque vamos a hacer dos opciones. O bien dibujáis o bien coséis. Yo lo voy a coser. Voy a darle una puntada de pespunte o una puntada irregular, depende, más o menos, para hacer la forma de las alas. Mirad, vamos a coger nuestro patrón y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer este dibujo, vosotras el que os guste. Mirad, yo desde aquí me voy a venir desde aquí, aquí, aquí y aquí, por ejemplo. Más o menos como una doble ala. Ahora voy a cortarlo por el centro. Después os voy a dejar los 2 patrones por si no queréis dibujar y queréis hacerlo igual que este modelo. Ya veis que yo voy muy a mi aire, no llevo un patrón marcado. Sobre la marcha voy modificando y cambiando. Bien, pues ahora voy a cogerme mi alita, voy a ubicarla aquí en el centro y voy a pasarle esta marca. Así me aseguro que en los 2 lados me quede exactamente igual.
La parte de aquí abajo la cortaremos después cuando ya hayamos terminado esta parte de arriba, porque así no se nos va a mover. Y así de esta forma también nos aseguramos que nos quedan las dos partes iguales. Ahora damos la vuelta a nuestro patrón, lo ubicamos en el otro extremo y hacemos igual. Bueno, pues mirad, ya he estado haciendo las alitas. Como os comenté antes, habíamos cortado dos doble tela, pero por la parte del revés no me gusta nada cómo quedan estos pespuntes, por lo tanto le voy a poner otra parte en la trasera, lo que serían tres capas. Vosotros podéis hacer por un lado un bordado, por otro lado otro bordado y luego unirla, o poner las tres capas, que tampoco le queda mal porque le da un poco más de consistencia, ya que no lleva ni entretelas, ni plásticos, ni alambres, ni nada. También podéis ponerle cuentas de estas de plástico que utilizamos para decorar, cuentas decorativas. También un trocito de cinta, una picunela, lo que os guste, y si no, lo dibujáis y ya está. No tenemos más misterio que ese, cada una lo que más fácil le resulte. Ahora os voy a decir cómo he hecho este trocito que he bordado. Ponemos el hilo doble, ya sabéis, ponemos los dos cabos por el ojo de la aguja y así no hacemos nudo, nos queda un nudo invisible. Para esta puntada estoy utilizando hilo de torzal doble. Mirad, venimos aquí en uno de las esquinas y pasamos por la parte de abajo y aquí metemos la aguja por el lazo y así nos queda un nudo invisible. Y ahora solamente he hecho esto, he pasado de un lado a otro como un pespunte, pero al no hacerlo en bastidor, la puntada por la parte de atrás queda más desigual y la verdad es que no me gusta nada que se vea de esa forma. Por eso he decidido ponerle como si fuese una tapadera, un forro. Bueno, pues así vamos pasando las puntadas. No son puntadas pequeñas porque solo es como una especie de puntada decorativa. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esto. Y ahora ya meto la aguja y rematamos. Pues ya tenemos también las alitas. ¿Veis? Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo de esta forma y ubicar esta parte de aquí. Lo vamos a pegar con silicona y después ya tendremos tiempo de recortar la parte de abajo. Primero tenemos que centrar bien este dibujo, que nos quede igual por el derecho que por el revés. Como la parte de arriba ya la tenemos recortada, nos viene genial para saber por dónde vamos. Y ahora en la parte de abajo vamos a ir sentando bien los tejidos. Y ya así podremos recortarlo. Igual a ras de donde tenemos el dibujo. Así nos quedan las alas. También la vamos a dejar ya preparadita para colocársela a nuestro pequeño. Ahora he hecho un corazón, he dibujado un corazón grande y lo voy a sacar también en fieltro. Lo vamos a doblar de esta forma y lo vamos a recortar también sin margen de costura, tal cual. Vamos a
ponerle algunos alfileres. Así. Vamos a poner la pistola de silicona y vamos a vestir a nuestro pequeño y lo tendremos hecho en un momento. Bueno, pues mirad, yo ya le he puesto el pañal a nuestro Jotilla, que está súper guapo este Jota, no me digáis que no. Este de momento lo vamos a reservar y ahora ya terminaremos con él, pero ya sabéis que no me gusta sacarlo de nudillos, me gusta siempre ponerle algo de ropa. Bueno, empezamos, por ejemplo, ya que hemos empezado con el pañal, vamos a ponerle los corazones. Habíamos dicho que serían los pequeñitos estos. Yo creo que aquí le van a ir súper bonitos. Mirad. O incluso si no queremos así, no, me gustan así, dos pequeñitos. Vamos a ponerle ahí un poquito de silicona, muy poquito, y le vamos a poner, por ejemplo, así, y este hacia adentro. Ahora después ya sabéis que le paso la super plancha de vapor para quitarle todas las marcas del bolígrafo borrable. Pero quiero asegurarme de que está todo bien y que se ven bien las marcas. Mirad, es una monada. Bueno, vamos con las alas, que será lo siguiente que le vayamos a colocar. Ya que tenemos así todas bien cogiditas, vamos a levantar un trocito y vamos a pegar por un extremo y por el otro. Y esto lo vamos a hacer con todas las capas. Voy a ver si pongo esto aquí. Voy a ir quitando alfileres y voy a ir pegando todas las capas. Y vamos a pegar. Tal cual. Mirad qué bonito que queda. Y ahora, si en esta parte de atrás vemos que está un poco despegado, sobre todo las puntas, le ponemos un poquito de silicona. También podéis coserlas a punto festón o como más os guste. Podéis pasarle un pespunte a máquina, pespunte grande, decorativo, y también lo podéis hacer así. Mirad, para colocar las alitas estas, yo he decidido ponerle un poquito de velcro, porque ya sabéis que estos bebés suelen cambiar mucho de ropa, entonces no quiero coserlo ni quiero pegarlo con silicona. En esta parte de aquí, la parte que da a la espalda del muñequito, le voy a poner el trocito de velcro que digamos que pica. Este sí lo voy a poner con silicona, porque no me importa ponérselo así en las alas, de esta forma. Y ahora con aguja e hilo le voy a dar unas puntaditas a la parte que no pega, a la parte que no pincha, y le vamos a colocar en la espalda. Veréis en un momento. Vamos a ubicarle las alitas, por ejemplo aquí, un poquito más arriba, aquí, y aquí por la parte de atrás le vamos a hacer una marca donde va a ir la parte del velcro. Mirad, le vamos a colocar aquí y esta parte le vamos a colocar aquí. Y ahora aquí le vamos a dar unas pequeñas puntadas, solo para que se aguante, no necesitamos coserlo mucho. Este velcro es bastante resistente,
y solamente con unas puntaditas que le demos ya estará bien sujeto. Bien, pues ya sí que ubicamos las alitas. Mirad, así de esta forma. Mirad qué mono que queda. Está súper gracioso. Bueno, pues ya que tenemos las alas, vamos al siguiente, que sería el corazoncito que tiene abrazado. Va a abrazar un gran corazón, que es una forma de abrazaros a todas vosotras, que tanto cariño estáis poniendo en cada uno de mis proyectos. De verdad que muchas gracias. Vamos a unirlo así, de esta forma. Lo vamos a empezar a unir por la parte de arriba. Vamos a dejar abierto este otro lateral y por aquí vamos a meterle un poquito de relleno. No necesitamos hacer una almohada, ¿eh? Solo con que nos dé un poco de suavidad, un poquito de volumen será suficiente. Voy a poner esto aquí porque al meter el relleno temo que se me despegue. Bueno, vamos a meter aquí un poquito. Vamos a dejarlo que enfríe un poquito la temperatura, que está bastante calentito. Mientras vamos a hacer las flechas. Bueno, pues cogemos el palito, nos cogemos los corazones y más o menos que nos queden pues una cosita así. Lo ponemos así en línea recta y vamos a ponerle silicona de esta forma. Ahora tomamos otro corazón y hacemos igual que hemos hecho antes, pero yo no lo voy a cerrar tanto de los laterales, lo voy a dejar abierto y lo voy a poner de esta forma, así. Voy a hacer igual con este otro y así, tal cual, lo vamos a dejar. Vamos a hacer la parte de arriba y vamos a hacerla igual. Vamos a tomar un trocito de la parte de arriba de la flecha. Mira, ha caído aquí un pegotillo de silicona. Y vamos a ponerlo en esta posición. Hacemos igual. Ponemos aquí un trocito o aquí mismo. Y el siguiente encima. Mirad, una vez que ya lo tengamos así y tengamos todos los trocitos bien iguales, todos bien igualaditos, vamos a tomar nuestra tijera, le vamos a hacer unas pequeñas hendiduras, por ejemplo así, unos pequeños cortes quería decir, para que le den un poquito más de gracia. Y así quedaría la flecha, súper bonita, ¿eh? Vamos a hacer la otra exactamente igual. Pues tenemos las flechas, tenemos el corazón, tenemos el pañal y solo nos queda
colocar este corazón porque las alitas también las tenemos ya. Mira, le vamos a poner este corazón en el culete. Aquí. ¿Qué os parece? Se lo vamos a pegar con silicona. Y vamos a poner aquí. Y ya tendremos preparado a nuestro J Cupido para que vaya a visitar a todas nuestras amigas que quieran sentirse realmente abrazada por una cosa tan bonita como esta. Es una preciosidad. Voy a quitarle todo este bolígrafo borrable, a limpiarlo un poco porque el pobre está bastante manchadito, y enseguida vuelvo con vosotras y os presento el resultado final. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado su pañalito con los corazones, un corazón grande que él abraza porque dice que sois todas vosotras y que quiere daros un abrazo inmenso y celebrar con vosotras el día o el mes del amor y de la amistad, y con sus flechas. No sé si os gusta más con chupete o sin chupete. A mí la verdad es que de las dos maneras me encanta, es un amor. Y bueno, pues este es el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis, y sobre todo, pues bueno, como siempre, gracias por vuestro apoyo, por vuestras suscripciones al canal, por vuestros deditos arriba, por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios, que me encanta contestarlos, y sobre todo por estar dándome todo vuestro cariño y todo vuestro apoyo detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.